incluida nuestra sociedad ecuatoriana. A favor de la marihuana se ha dicho que produce efectos adversos a la salud, pero similares a los que ocasiona el tabaco o el alcohol, y distintos a los que producen otros estupefacientes y psicotrópicos. Así es, se dice, menos dañina que el opio, anfetaminas y barbitúricos. Cuanto que las complicaciones sobre la salud y las consecuencias son menos severas que aquellas que presentan otras personas con adicción a sustancias distintas, como el opio, por ejemplo. Sin embargo, no se minimiza los daños que puede ocasionar el uso de la marihuana, así distorsión de tiempo, espacio, hipertensión, pérdida de memoria y otras enfermedades y otros síntomas. El debate de su legalización a nivel internacional no solo surge de las políticas criminales de cada estado o de las necesidades y realidad social, sino que también ha sido objeto desde la bioética, que ha señalado 3 aristas para el análisis sobre la legalización de la marihuana. Y señala desde esta ciencia el uso terapéutico, la cuestión de salud pública y la prohibición y narcotráfico. Desde la bioética se ha escuchado voces como la del doctor Lenin Janón Quevedo, médico investigador del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, quien critica la referencia de la efectividad de la marihuana para tratar ciertos síntomas asociados a inflamaciones crónicas, dolor, convulsiones, pero no se puede decir, dice el estudioso, que es una medicina solo desde el punto de la efectividad, sino que para ser considerada como una medicina debe ser disponible, que sea la mejor opción dentro de otras, es decir, que cumpla lo que se conoce como el criterio de proporcionalidad terapéutica. Y sobre la calidad de medicina de la marihuana, no hay evidencia científica que ampare tal afirmación. El cannabis medicinal debe pasar por todos los controles rigurosos como cualquier otro medicamento. Al respecto, sobre la efectividad de la marihuana, la Agencia Gubernamental de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió en su página web que no ha aprobado que la marihuana sea un medicamento seguro y efectivo. De acuerdo también a los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, 1 de cada 10 usuarios de marihuana se volverá adicto. Además, presentan síntomas como problemas respiratorios, disminución de la memoria a corto plazo, de atención y de aprendizaje, incremento de riesgo de psicosis o esquizofrenia. Indica el experto al que he hecho mención que existe un estudio que aún no está concluido, que si bien metodológicamente tiene solidez referente al uso del cannabis en el síndrome convulsivo en niños con el uso de aceite de cannabis, pero esto es elaborado dentro de un laboratorio farmacéutico sin que haya todavía aún conclusiones al respecto. Desde la salud pública, igualmente sobre la legalización en Estados Unidos, en los estados de Oregón, Colorado y Washington, su consumo recreacional es legal. En California, la legalización en el uso terapéutico exige el portar una credencial para entrar a los dispensadores autorizados. En Sudamérica, solo en Uruguay se ha legalizado la cannabis, pero es el Estado quien se hace cargo del expendio de la misma. La otra arista que se analiza desde la bioética es referente a la prohibición y al narcotráfico de la cannabis. Otra de las problemáticas desde la bioética que se trata es la autonomía del individuo y su derecho a la autodeterminación, partiendo de que somos dueños de nuestro cuerpo, somos dueños de nuestra salud. Toda vez que la crítica va por cuanto los motivos para la prohibición de marihuana no se ha basado precisamente en criterios de salud pública, sino en la lucha de los estados en contra del narcotráfico, lo que ha dado cuenta que realmente esa lucha contra el narcotráfico no ha sido del todo efectiva. Más que el prohibicionismo, sería necesario una estrategia de información y educación combinada con una adecuada regulación que permita el acceso a quien lo requiera. Sin embargo, estos aspectos bioéticos que tocan temas de salud pública, autonomía del sujeto y los principios de beneficencia o no de la marihuana deben revisarse desde el Estado para que quienes más requieran protección no sean tratados como eventuales delincuentes. Entonces, la pregunta clave es:
¿Se debe o no legalizar las drogas, concretamente la marihuana, siendo un tema político que se discute y se debate a nivel internacional, pasando por el argumento de la legalización específica del uso de marihuana, que causa menos daños que el alcohol, que sí está legalizado? Ese es el debate internacional que se está planteando. Pero, ¿qué es la legalización y despenalización de las drogas y, en este caso, de la marihuana? Hay que aclarar que la legalización es diferente a la despenalización, pues la primera, la legalización, es permitir su uso en forma libre y legal, y la segunda es retirar ese acto del catálogo de delitos, es decir, que el Estado determine que usar la marihuana no constituya un delito. Eso es despenalizar. En cuanto a la despenalización, se dice que el Estado, sobre el principio de la autodeterminación de los sujetos, no tiene derecho para intervenir en la prevención individual de algo que afecta a una persona sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente, argumento que ha sido utilizado respecto al uso del alcohol y al uso del tabaco. El expresidente de Uruguay, Jorge Batlle, decía sobre la legalización, abro comillas, la solución para la prolongada guerra civil en Colombia es legalizar la droga. Y si se mueve alrededor de $600 millones al año, creo que hay un acuerdo que el interés de la humanidad tiene más fuerza que el interés del dinero y hay que acabar esa actividad ilícita con la legalización. Cierro comillas. Sobre la legalización de la marihuana, encontramos argumentos en contra y argumentos a su favor. A favor de su legalización, se ha dicho que la cannabis sativa es un cáñamo utilizado por sus múltiples propiedades con propósitos recreativos que se puede separar de sus respectivas variedades, en más de 500 compuestos, de los cuales 113 de ellos resultan los más interesantes, lo que ha permitido que la cannabis sativa se encuentre ampliamente autorizada y legitimada por la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961, que Ecuador también es signatario. En países como Canadá o en Estados Unidos, California, se han conformado los llamados clubes sociales de la cannabis, los cuales vinculan tanto el derecho a la autonomía de los adultos a usar marihuana, cuanto la producción comunitaria y privada para fines recreativos o médicos. En materia de producción se ha regulado la creación de cooperativas restringidas. Para fines terapéuticos se establece una relación con laboratorios registrados y competentes para elaborar una variedad de medicamentos como enfermedades como la epilepsia, el glaucoma, entre otras, utilizando los principios activos de la cannabis sativa. ¿Por qué la legalización de la marihuana? Los argumentos a favor son: el consumo no provoca daños graves ni riesgos a la salud, es lo que está puesto en el tapete de la discusión, porque sirve como apoyo al tratamiento como enfermedades y dolencias, porque las políticas de prohibición para el tráfico, distribución y criminalización del consumo no han dado buenos resultados, porque permite su legalización finalizar el lucro del narcotráfico, porque permite también conocer las drogas que se consume y su calidad, evitando así las adulteraciones. Y dice también uno de los argumentos fuertes, acabar con el narcotráfico y su poder. Encontramos experiencias a nivel internacional sobre la legalización de la marihuana. La Suprema Corte de México determinó que el uso recreativo de la marihuana tiene su apoyo en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, y su prohibición resulta inconstitucional, pues indicaba que toda persona, en esa resolución de la Corte de México, debe tener libertad de cualquier conducta mientras no dañe a terceros, pues aquello corresponde a su autonomía personal. Se ha permitido el uso de la marihuana, su siembra y el consumo personal. En el informe del relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, ha señalado que el hecho de que una persona consuma drogas, aún con dependencia, no limita su derecho a la salud. Por otra parte, también se ha planteado con respecto a la legalización, que es un debate que debe venir no solo del grupo que consume, sino desde los que no consumen, que es un problema de salud pública, no de seguridad nacional, que no es lo mismo el consumo individual que el tráfico, pues en este último existe la intención de lucrar. En países como Austria, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Finlandia, Alemania, Portugal, España y algunos estados de la Unión Americana se ha establecido política de carta abierta al uso medicinal de la marihuana.
Holanda fue el primer país que legalizó el consumo de drogas. Está permitido el consumo para uso personal hasta 5 gramos para drogas duras, heroína y cocaína, y 30 gramos para hachís y la marihuana. La legislación uruguaya permite que los ciudadanos y residentes uruguayos adquieran cannabis o marihuana con fines recreativos por 3 medios: autoabastecimiento, club de membresías y compra directa. Argumentos en contra, que no pueden faltar en el debate: que los gobiernos no pueden sucumbir ante poderes que se reproducen o al margen de la ley, incentiva la dependencia y las drogas ilegales matan a los consumidores, que el uso de droga como la cannabis provocan trastornos mentales que llevan hasta la muerte. ¿Cuál es la situación específica en el Ecuador? En el Ecuador, la despenalización del consumo de drogas fue uno de los grandes cambios legislativos a partir del año de 1997. Es así que a partir de ese año el artículo 65 de la ley despenalizó el consumo de drogas. Sin embargo, esa ley, hasta las últimas reformas del año 2014, que pasó de llamarse Código Penal a Código Orgánico Integral Penal, no precisaba la cantidad de droga máxima que debía tener un consumidor. Por lo tanto, su no penalización dependía de otros elementos que tenían que desarrollarse en un proceso penal, como por ejemplo antecedentes de consumo, historias clínicas y especialmente un examen psicosomático que era realizado por los médicos de la Procuraduría General del Estado. El tema de la autodeterminación en nuestro ordenamiento jurídico está concebido o está contemplado en el artículo 66.5 de la Constitución, que dice: el derecho libre, las personas gozamos del derecho libre al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. En cuanto a la penalidad de la tenencia, posesión no autorizada, distribución, compra, venta, etcétera, la ley anterior no hacía ninguna distinción sobre la cantidad de drogas que se tenía. La misma pena era para cantidades pequeñas cuanto para grandes cantidades. Es decir, que si yo tenía o se me encontraba en mi poder 20 gramos de marihuana, era lo mismo que a mí me encuentren 5.000 gramos de marihuana. La pena, que iba hasta 16 años, era igual, independiente de la cantidad. Recién en el Código Orgánico Integral Penal, que es nuestra normativa de carácter penal que rige desde el año 2014, se racionalizan las penas para delitos relacionados con tenencia, oferta, transporte, creándose 4 categorías para sancionar: mínima, mediana, alta y gran escala, según el peso de la sustancia, y las penas van desde 1 año hasta 13 años, naciendo entonces la propuesta de qué cantidades máximas podríamos tener para tenencia y consumo personal, pues en el mismo artículo donde se sancionan estas conductas existe un inciso donde dice que el consumo personal no será penalizada, sino que las adicciones vía consumo personal son un problema de salud pública. En el año 2013, el CONSED, ahora Secretaría de Drogas, publica las cantidades como máximas admisibles para tenencia. Sí, me voy a referir exactamente a la marihuana. Para consumo personal, establece que yo puedo tener hasta 10 gramos. Posteriormente tenemos a esa regulación del CONSED. En el año 2015 se oficializa la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de Drogas y de Regulación y Control de Uso de Sustancias Estupefacientes. Con esa ley, la Secretaría Técnica de Drogas, lo que era CONSED, establece una nueva tabla para la sanción de la tenencia o posesión para el tráfico. Es así que en mínima escala establece que una persona podrá ser sancionada como tenedor, poseedor para el tráfico desde 0 gramos hasta 20 gramos. Entonces, evidentemente estamos encontrando una contradicción entre aquellas tablas que dice que yo podré mantener en mi poder para consumo hasta 10 gramos y aquello que la ley prohíbe de mantener también para tráfico hasta 20 gramos, lo que evidentemente traería como consecuencia que una persona que sea encontrada con 10 gramos podría ser sancionado hasta de 1 a 3 años de prisión. Esos son los problemas que se está presentando actualmente en la legislación ecuatoriana. Sin embargo, la nueva ley permite la producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos y productos que contengan sustancias sujetas a fiscalización, siempre que sean con fines terapéuticos o de investigación médico-científico, es decir, estaría incluido el uso de la marihuana.
La siembra, cultivo y cosecha de plantas para realizar medicamentos, pero esto siempre bajo la prescripción médica e investigación científica. En definitiva, a lo que quiero llegar es que en el Ecuador, por eso dije al inicio, no debería estar excluido este tema de la legalización de la marihuana. En el Ecuador aún no hemos comenzado a discutir el tema de la legalización de la marihuana. Seguimos manteniendo la vía de la represión y de la prohibición. Por lo tanto, tenemos aún mucho camino, no se ha reducido el consumo y tenemos que integrar a todos sectores de la sociedad, ¿sí? Sector médico, psicólogos, psiquiatras, educativos, judicial, porque realmente para el sector judicial viene la acción más dura que es de sancionar con privación de libertad de aquellas personas que están en el consumo. Termino con una cita de Adrián Bonilla, experto de Flaxo, que dice: la estrategia de la prohibición ha fracasado, no se ha reducido el consumo, y si este fuera regulado afectaría la economía del narcotráfico, ya que la rentabilidad del narcotráfico viene dada por su condición de ilegalidad. Muchas gracias. Gracias, doctor.